programa llamado Nuevas Fuerzas. Me llamo Esther, pertenecemos a la Misión Iglesia del Señor en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Filial Bosque Grande, nuestro pastor René Díaz y la pastora Ruth de Díaz. Tengo a mi mano izquierda a mi hermano Leandro, quien estará saludándoles a toda nuestra hermosa comunidad. Dios los bendiga, muchísimas gracias a todos por estar. Desde ya decirles que si el video les está gustando, pueden dejar su manito arriba, su like, compartirlo con amigos, comentar, pedido de oración, lo que sea que tengan para compartir es de bendición. Nos encanta estar compartiendo con ustedes, nos encanta esta comunidad hermosa que se está armando y simplemente dejarles toda la bendición y los mejores deseos de nuestra parte. A mi derecha tengo a mi hermana Graciela. Dios te bendiga. Bendiciones a todos, contentos de poder compartir un programa más y los invitamos a que nos acompañen en esta hora. Muy bien, pero siempre, antes de comenzar, siempre hacemos una oración, así que invito a mi hermano Leandro que él esté orando en este momento. Amén. Amén. Amado Señor, te damos las gracias una vez más porque podemos compartir un día en tu presencia, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que estés acompañando a cada uno de los hermanos que se están uniendo a este video, que lo miren, Señor, que puedan hacer de bendición para su vida y que puedan estar llegando también a todos los que lo necesiten, Señor. Que podamos ser un canal de bendición de tu palabra para tratar sobre este tema tan importante, Señor. Danos la serenidad, tomar el control de todo, Señor, y tomar el control también de las necesidades de aquellos que nos escuchan, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, tenemos el devocional que me ha tocado la suerte de compartir en esta tarde y se encuentra en el Salmo 1 porque el mensaje lo tendrá mi hermana Graciela y el mensaje es los caminos del hombre. Y bueno, he querido compartir este Salmo 1, hermoso salmo, y lo voy a estar haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Qué hermosa palabra que nos habla de los caminos, ¿no? De los caminos del hombre como nuestros caminos. Y acá podemos ver en el Salmo 1, dice: Jehová conoce el camino de los justos. La palabra conoce aquí no es solo saber, sino que es cuidar, aprobar, acompañar. Y una pregunta: ¿qué hace Dios con el camino del justo? Dios lo ve todo, mi querido hermano que me estás mirando. Dios lo conoce todo y nada de tu obediencia pasa desapercibida. Y podemos ver en Hebreos 6 del verso 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún en estos momentos. Y así somos todos nosotros cuando les servimos y andamos en los caminos justos de Dios. Tratamos de hacerlo mejor, porque Dios es quien ve todas las cosas. Él es el que nos examina y ve nuestro caminar. Él nos cuida. En el Salmo 121, el verso 3, dice: no dará tus pies al resbaladero,
Él tiene cuidado hasta de eso, hasta de nuestros pasos, cómo vamos, cómo caminamos. El mismo Salmo 1, el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que el Señor nos ayude. El Señor es quien nos da esa fuerza para poder nosotros estar y, como dice, ser como ese árbol plantado que vamos dando frutos, ¿no? Que estamos fuertes, vigorosos. Que Dios nos ayude en este momento. Aquí podemos ver que Dios, hay una advertencia sobre los caminos malos, ¿no? Porque hay veces que uno piensa que estamos caminando bien, el ser humano piensa que va por un buen camino, pero no es así. Y lo dice en Proverbios 14, el verso 12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso lo podemos ver, hasta uno mismo ha experimentado que a veces pensamos que vamos bien y no es así. Vamos torciéndonos del camino, pero siempre hay alguien que nos dice, no vayas por ese lugar porque nada bueno te va a traer. Y es así, eso es bueno porque siempre tenemos alguien que nos guía, pero sabemos que ese guía es el Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos ir por lugares que no son gratos a Dios, el Espíritu Santo nos advierte, toca nuestra vida y nos dice que tal vez no es el lugar correcto. Debemos de seguir esa senda, debemos de seguir ese camino angosto, aunque tengamos problemas, tengamos lucha, podamos pasar, tropezar por piedra, pasar por espinos, pero es lo que el ser humano va en su caminar, ¿no? El Evangelio no es fácil. El camino del Señor nunca ha sido fácil. Siempre vamos a tener aspereza. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones y que esas decisiones pensamos que están bien, pero ante Dios son buenos. No son buenos. Por eso que Dios ve nuestro camino y que el Señor nos ayude a poder caminar por ellos, ¿no? En Mateo 7, el verso 23 dice, Jesús dice, nunca os conocí a los que estaban lejos de Él. Y eso sucede cuando nosotros nos vamos alejando. Nos vamos alejando del camino que nosotros debemos de caminar. Porque, como decía al comienzo, hay dos tipos de camino. El camino angosto y el camino ancho que nos lleva a la perdición. Y tal vez a veces el ancho se torna lindo también y pensamos que vamos caminando bien, pero no es así. Que Dios nos ayude, queridos oyentes, para poder nosotros permanecer en estos caminos, porque solamente podemos nosotros permanecer en ellos porque tenemos la guía de nuestro Dios. Solo en Él podemos discernir si ese camino es bueno o nos lleva a la muerte, ¿no? Podemos también preguntarle a nuestro Dios, ¿este es el camino que debemos de continuar? En Proverbios 3, el verso 5 y 6 dice, fíate de Jehová y Él enderezará tus veredas. Amigos, como decía, hay dos caminos, como hace un momento lo estaba mencionando. Uno que nos lleva a su gloria y el otro que nos lleva a la muerte o condenación eterna. Por eso Jesucristo mismo le decía a sus discípulos, y lo decía Él
En Juan 14, el verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solamente Dios es ese verdadero camino. Que Dios nos ayude a poder caminar sobre ese camino que Él nos trazó, porque Él trazó ese camino. Ahora, el otro camino que nos lleva a la perdición, claro que tiene tantas cosas que uno quiere andar por ese camino porque ves de todo, querés todo, pero que no es bueno. Por eso dice Dios, decía Jesús en su palabra, dice Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que podamos nosotros meditar en este corto devocional que puedo compartir con ustedes, que debemos de meditar nosotros y pararnos en el camino y ver si sinceramente vamos por ese sendero que Dios nos ha trazado. Hasta aquí yo le doy gracias al Señor. Gracias al Señor porque un día me decidí caminar por el camino correcto que Dios nos ha trazado. Tal vez he visto el camino ancho que nos lleva a tantas cosas, tantos placeres, pero no puedo ir por ese lugar porque Dios me mostró el verdadero camino que me lleva a la salvación. Y muchas cosas debo de dejar porque amo a Dios. Y si quiero llegar a su gloria, y si quiero llegar a ese lugar que nos tiene preparado a todos, debemos de seguir el camino que Dios nos ha trazado. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar pasando a un tema musical que estará cantando el coro y después seguimos con mi hermana Graciela. Dios les bendiga.
entramos en este segundo bloque donde estaremos dejando que nuestra hermana Graciela también se explaye con lo que va a querer compartir también con toda esta querida audiencia. Graciela. Amén. Amén, Esther. Bueno, me gozaba de escuchar la reflexión del salmo que leíste, ¿no? Tan hermoso, y meditar, ¿no? en lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Hablando de los caminos, ¿no? Sabemos que como somos peregrinos en este mundo, es una figura que se toma para la enseñanza. Al ser peregrinos tenemos que ir por un camino. Así es. Entonces podemos meditar, ¿no? ¿Qué representan los caminos? En la Biblia podemos encontrar una guía. Y si vamos desde el inicio de la palabra, vemos que desde el principio Dios caminaba con el hombre. Vemos Dios caminando con Adán en el huerto, teniendo comunión con él, y el hombre obedeciendo y teniendo esa dependencia de Dios, ¿no? Pero la serpiente se interpuso, y ¿qué es lo que planteó? Planteó de que ellos, al comer del fruto que Dios les había prohibido no comer, ellos iban a tener el discernimiento del bien y del mal. Entonces era como que iban a poder elegir y saber el bien y el mal, que eso era algo que pertenecía a Dios. Pero es como que el hombre ya quiso decidir sus propios caminos, ¿no? Y vemos lo que ocurre cuando el hombre es expulsado del Edén, se bifurcan los caminos, ¿no? Entonces ya vemos a través de la palabra del Señor hombres que caminaron con Dios y hombres que se apartaron de los caminos de Dios, buscando sus propios caminos, ¿no? Y contemplamos en la palabra, por ejemplo, en capítulo 5, Enoc, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Así es. También vemos a Noé, Noé, ¿no? Que caminó con Dios. Y continuamos la lectura de la palabra y vemos un Abraham, ¿no? Moisés, personas que tenían una comunión, que caminaban los caminos de Dios y tenían una comunión con Él. Pero en el transcurso de la historia y del paso de las generaciones vemos cómo aún el pueblo escogido de Dios se fue apartando de los caminos del Señor. Pero vemos a un Dios llamando continuamente a su pueblo a volverse a sus caminos, ¿no? Vemos en Isaías capítulo 2, verso 5, a un Dios que dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová, ¿no? Y bueno, tengo para compartir muchos pasajes bíblicos. Sinceramente la palabra es tan hermosa y nos enseña tanto y nos guía tanto, que no podemos decir que no tenemos, digamos, la dirección de Dios. Porque si buscamos en la palabra, ¿no? Que es la luz, la lámpara para nuestros pies, para no equivocar el camino, Así es. encontramos tanta sabiduría de Dios y tanta guía de Dios para nosotros, ¿no? Que es muy importante estar siempre escudriñando las Escrituras para no equivocar nuestros caminos. Y allí observaba en el libro de Isaías capítulo 55, voy a leer una porción a partir del verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, ¿no? Entonces dice también en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vemos acá que Dios hace una diferencia muy grande, porque ¿cuál es la distancia de la tierra al cielo? Infinita. Hace una diferencia muy grande entre los caminos de Dios y los caminos del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque como citaba Esther ahí en Proverbios capítulo 14, el hombre siempre piensa que sus caminos están bien, pero la palabra dice que los caminos y los pensamientos del hombre llevan a un fin trágico, a un fin de muerte, ¿no? Dice también en el libro de Proverbios capítulo 21 verso 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre van cambiando conforme sus emociones. Los caminos del hombre están basados en lo que el hombre ve, ¿no? Los caminos de Dios son diferentes. Nuestros ojos son muy chiquititos, ¿no? Nuestros ojos, nosotros pensamos que vemos y no podemos ver nada de lo que Dios ve. Así es. Tenemos que pedir a Dios que nos abra los ojos para poder ver como Él nos ve a nosotros, ¿no? Así es. Por eso en Deuteronomio 8:6 dice, guardarás los mandamientos andando en sus caminos, ¿no? En los caminos del Señor. El Salmo 18, verso 32 dice, Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mis caminos. En el Salmo 27:11 dice, enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por senda de rectitud. Amén. Así vemos el deseo de los hombres de Dios de poder encaminarse en las sendas del Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo también, ¿no? Poder orar a Dios para que Él nos muestre sus caminos y Él vaya enderezando nuestros pasos, porque el hombre tiende siempre a salirse de los caminos del Señor, ¿no? Dice que los caminos del Señor son caminos deleitosos y sus veredas son de paz. Qué hermoso poder caminar por esos caminos, ¿no? De deleite, de paz. La paz falta tanto en este tiempo, ¿no? El hombre vive en un conflicto tremendo. Podemos ver cuántas personas con problemas de salud mental, ¿no? que hay, porque el hombre tiene conflictos en sí mismo, porque no haya la senda que le pueda dar paz, ¿no? a su alma, paz a su vida. Y bueno, Dios hace ese llamado, ¿no? Hizo ese llamado a su pueblo. En los tiempos del profeta Jeremías le decía, ¿no? A su pueblo, paraos en los caminos y buscad las sendas antiguas, ¿no? Y hallaréis paz para vuestras almas. ¿Y qué respondió el pueblo? No andaremos. Qué tremendo, ¿no? Y vemos, cuando conocemos la historia, ¿no? Del pueblo de Israel, vemos los conflictos y en qué terminó toda esa rebelión, toda esa negación de andar en los caminos del Señor, ¿no? Qué tremendo. Y haciendo un salto en la historia, llegamos a los tiempos de Jesús. Y vemos cómo en los tiempos de Jesús hubo una persona que preparó el camino del Señor, ¿no? Vemos a Juan el Bautista. que fue llamado a preparar el camino del Señor. Así es. Y quiero leer en esa parte, voy a leer ahí en Lucas, en el capítulo 3, dice, verso 3 dice, y él
fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, dice, y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, ay, qué trabajo que hay, ¿no? Sí. Hay que allanar el camino, Así es. hay que preparar las sendas, ¿no? Enderezar lo torcido. ¿Y cómo lo podemos hacer eso si no es a través de la palabra de Dios, de escudriñar las Escrituras para encontrar el verdadero camino? Y como vos decías, Esther, que leías ahí en San Juan 14:6, ¿quién es el camino? Cristo. Amén. Jesús es el camino, Amén. la verdad y la vida, ¿no? Dice, yo soy el camino, ¿no? Y también es la puerta, La puerta en vos. ¿m? Así es. Por donde debemos de entrar a esos caminos. Esa puerta que es angosta, y en Mateo capítulo 7 dice, entrad, verso 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué el hombre siempre quiere entrar por esa puerta ancha para transitar los anchos caminos? Porque no tenemos o sea, el hombre tiene la naturaleza caída, como hablábamos al principio, y nos pasa eso, de que es más fácil, porque siempre es más fácil optar por lo malo porque no tiene un cargo de conciencia. El hombre se quiere sentir bien consigo mismo. El gran problema del hombre es que después de que hizo el mal, él se esconde de Dios y se quiere sentir bien. Él no quiere confrontarse a su problema. Entonces el hombre no quiere enfrentarse a su maldad, a lo que él hizo. No quiere que el Espíritu Santo le diga, hiciste esto mal. Entonces el Espíritu Santo está por el camino angosto. Si uno va por el camino ancho, no va a escuchar al Espíritu Santo marcándole el paso, ¿no? Así es. Por la senda ancha podemos entrar con toda nuestra Sí. carga de Con todo. egoísmos, vanidades, podemos llevar todo, Sí. todo el pecado, todo cabe, ¿no? Y muchos son los que entran. Pero claro, el camino angosto, entrar por la puerta angosta y transitar por el camino angosto, ¿qué lleva? Lleva despojarnos Despojarnos de todas las de cargas. todo lo que traemos, el egocentrismo y todo el pecado. El problema es alrededor de quién gira el camino, ¿no? Porque el camino angosto gira alrededor de Cristo. El camino estrecho gira siempre alrededor de Cristo y de darle nuestra vida a Él. En cambio, el camino ancho gira alrededor de nosotros. Claro. Entonces, esa libertad, entre comillas, que nos da estar en el camino ancho, es lo que no nos lleva al cielo, no nos lleva a la salvación. Así Podemos hacer es. todo menos ser salvos. Exactamente. Porque entrar en ese camino angosto conlleva una disciplina, conlleva Así una es. consagración, una obediencia, fe y una dependencia continua de nuestro Dios, ¿no? Así es. Y yo quiero leer unos pasajes porque hay una pregunta que suena en mí, que es, por sí mismo, ¿puede el hombre elegir el buen camino? Y cuando vamos a las Escrituras, vemos en la carta a los Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 3, dice Romanos 3, verso 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? En Efesios 2, capítulo 2, del 1 al 3 dice,
Efesios 2, dice, y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Isaías capítulo 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, ¿no? Mas Jehová cargó en el Mesías, en Jesús, ¿no? El pecado de todos nosotros. Entonces vemos que, ¿qué pasa en nosotros? ¿Podemos elegir el buen camino por nosotros mismos? Una opinión puede ser que nosotros podamos elegir moralmente algunas cosas buenas, o no, ¿no? Porque vemos que mucha gente del mundo hace algunas cosas buenas, por ejemplo, dar, ¿no? Ayudar a otros, ser más o menos honestos, sí, ¿no? Pero no puede el hombre, sin la asistencia de Dios, encontrar el camino correcto y hacer la elección correcta, ¿no es cierto?, para encontrar la senda que pueda agradar a Dios, ¿no? Hace que lo que cambia mucho el camino que el hombre recorre por su cuenta es la intención que hay en su corazón. El hombre puede hacer cosas moralmente buenas a la vista del hombre. Es decir, yo puedo, por ejemplo, como decíamos ahí, hacer un donativo a un orfanato. Pero ¿qué pasa? Generalmente, y esto lo vemos mucho, cuando hacen los donativos a las fundaciones, ¿qué ponen en el nombre de la fundación? Fundación fulanito de tal le donó al pobre. Y lo primero que aparece es el nombre de fulanito de tal, el que donó. Es decir, el acto en sí es un acto noble, pero la intención en el corazón de esa persona es figurar, es aparecer, poner su nombre por delante de la obra que se hace. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que ese camino es de perdición, porque en definitiva está levantando su ego, está haciendo algo con lo que le sobra para quedar bien con gente que sí, en definitiva el que come no le importa de dónde vino la comida, pero sí importa la intención que tenía en el corazón la persona que lo estaba haciendo. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Dice, en Romanos capítulo 8, verso 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en San Juan capítulo 6, verso 44, Jesús dice una gran verdad. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos la ayuda de Dios para poder encauzar nuestros caminos. Por eso Cristo dijo, cuando Él se fue, que Él se iba al Padre, pero que no nos iba a dejar huérfanos. Él iba a enviar el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que nos iba a llevar a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo que es el que nos da convicción de pecado. Y verdaderamente cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, podemos arrepentirnos y darnos cuenta de nuestros malos caminos. Ahí podemos ver sinceramente qué mal que estábamos caminando, qué desviado que era nuestro camino. Y ahí recién, cuando nos arrepentimos, porque el Espíritu Santo empieza a hacer obra en nuestra vida, podemos comenzar a caminar en la verdadera senda. La palabra dice ahí en 2 Corintios 5, 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo empieza a regenerar nuestra vida, ¿no? Y recién cuando está esa regeneración, cuando hay una nueva simiente en nosotros, cuando hay un nuevo nacimiento, es que podemos ver los caminos, los verdaderos caminos de Dios. Y ahí empieza en nosotros ese trabajo, ¿no?
porque no es algo automático, ¿no? Tiene que ser un trabajo continuo, es más, está nuestra voluntad a prueba todo el tiempo, porque el Señor nos va a guiar con el Espíritu Santo. Y nosotros está a decir hasta dónde quiero dejar. Siempre que uno quiere quedarse con un poquitito, aunque sea, porque quizás uno renuncia al gran egoísmo, o sea, a las cosas grandes que se ven egoístas, pero dentro de nuestro corazón, ¿qué hay todavía? Quizás que parte de esa naturaleza egoísta que nos acompañaba al principio sigue estando, en querer, como decíamos recién, figurar. Por ahí yo no quiero poner mi nombre delante de la fundación, pero quiero hacer algo donde se me vea a mí, donde me quiero poner delante de todo, donde quiero ser el número uno, y esas cositas. No existe un cristiano mejor que el otro, por ejemplo. No existe el cristiano que más va a la iglesia. No hay un premio, un galardón especial para, no sé, por ejemplo, yo voy a todas las reuniones y quizás mi corazón no entró todavía a la palabra, no me sirve de nada ahí. Pero está ahí el que quiere figurar como el mejor cristiano. No existe un premio al mejor cristiano. Necesita hacer la voluntad de Dios todos los días, ¿no? Así es. Por eso en Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Entonces dice, cuando Dios nos regenera, entonces somos libres para poder elegir el bien, porque tenemos una nueva naturaleza, ¿no? En San Juan 15:5, Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Eso nos lleva a una dependencia de Dios, ¿no? Entonces, podemos pedirle a Dios todos los días nuestro ruego, en nuestra oración, que Dios nos dé su corazón, ponga su espíritu en nosotros y ponga en nosotros su dirección, para poder buscar sus caminos. Los caminos del hombre es sufrimiento, es dolor, es error, es muerte, pero los caminos de Dios son caminos que dice que son más altos, son perfectos y seguros, tienen propósito, son caminos de bien, son caminos de gracia y son caminos de verdad. Quería compartir ahí en Hebreos, dice, en Hebreos capítulo 12, verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Que Dios nos ayude. El peregrinar del Hijo de Dios es toda la vida, ¿no? Es todo nuestro paso por este plano terrenal. Y es difícil. Necesitamos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos guíe y podamos seguir sus sendas de verdad, sus sendas de justicia, sus caminos del bien, sus caminos que tienen un propósito. Y en ese peregrinar Dios va santificándonos, nos va purificando, nos va trabajando en nuestra vida. Por eso los caminos del Señor muchas veces nos resultan difíciles, pero sabemos que el fin de ese camino es la vida eterna y la salvación. Gloria a Dios por esto, ¿no? Amén. Sí, reflexionaba mucho cuando estabas contando que hay una vida prácticamente documentada en todo el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en la segunda parte del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde nos cuenta la vida de Pablo. Y Pablo es una persona que él siempre creyó, si uno se pone a analizar la vida de Pablo puntualmente, él ya creía que seguía al Señor. Él creía que cuando él era judío, por toda su educación de fariseo, porque él trabajaba, porque era una persona de bien dentro de la comunidad judía, él creía que estaba siguiendo a Dios. Él la persecución que hace, él la hace pensando que defendía el nombre de Dios, porque él no podía ver en su corazón en un primer momento, cuando él caminaba por donde él creía que estaba caminando recto, como decía la reflexión de Esther, él caminaba pensando que perseguir a los cristianos era defender el nombre de Dios, porque él no había entendido que era Jesús. Y justamente que se aparece en su camino Jesucristo, y él reconoce esa voz. Eso es lo importante, saber reconocernos que estamos mal. ¿Cuántos de nosotros empezamos a caminar pensando que caminamos recto y nos vamos a encontrar a Jesús en el camino? Pablo se encuentra ese día con Jesús en el camino, queda ciego, se da ese golpe, queda ciego,
Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo entiende en ese momento que esa persecución no podía seguir siendo así. Y ese mismo empeño que él había creado en su antiguo camino por perseguir, lo usa para dar la palabra. Como podemos ver, ese enderezamiento de la palabra, de la palabra, lo que hace en su vida, que él empieza a tener esa pasión por dar la palabra y por llevarla. Y esa es la pasión que tiene que estar con nosotros. Es muy interesante la vida de Pablo, que lo podemos ver a través del libro de Hechos, a través de las epístolas que él nos deja, porque entendemos cómo su mente cambió. Y así tiene que cambiar nuestra mente. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestro camino y que sea nuestra guía. Dejar de buscar nuestro camino. Porque nuestro camino nos puede llevar por una espiritualidad falsa también. No necesariamente estamos personas ateas. Hay gente que cree, pero que cree en cosas espirituales que no son de Dios. Por ejemplo, creen en las energías, creen en los caminos de sanación. Yo voy a la iglesia, pero voy también a este santito por las dudas. Y ahí es donde estamos confundidos. Claro. Porque nos parece que estamos caminando con Cristo, pero no estamos escuchando la voz de Jesucristo verdadero. Así es. Hoy vemos las filosofías contemporáneas, ¿no? Que dicen, todos los caminos llevan a Dios. Sí, no. Y Él nos aclaró que solamente a través de Cristo. Así es. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 10 de San Juan dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Debemos de entrar por Él. Solamente en Cristo podemos hallar el verdadero camino. En el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No? Amén. Así que vemos en este Salmo 119 cómo el escritor, el salmista, ama los caminos del Señor, ama la ley de Dios y reconoce en la ley, en los mandamientos, en la palabra del Señor, el camino hacia Dios, ¿no? Bueno, qué hermoso, qué tema amplio y para meditar, ¿no es cierto?, para reflexionar y para poder hacernos esta pregunta, ¿cómo estamos en los caminos del Señor? ¿Cómo estamos caminando? Examinemos nuestros pies, nuestro andar, hagamos una autoevaluación de cómo estamos en los caminos del Señor, que sea un desafío todos los días poder examinar nuestros caminos, nuestros pasos y no errar el camino, dar paso firme y poder guiar a otros a los caminos del Señor, porque lo que en su momento Juan el Bautista le tocó preparar el camino del Señor, hoy es el desafío de la iglesia, preparar el camino del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que preparar el camino para la venida del Señor, para que cuando Él venga halle a muchos en sus caminos, que nosotros hayamos podido guiar a los que están extraviados, volverlos a los caminos del Señor. Como iglesia de Cristo, poder estudiar la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras y poder enseñar a otros, encontrar la verdadera senda, el camino que nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios por esto. Hermoso, Graciela. Preciosa la palabra del Señor que hemos tenido en esta tarde. Y bueno, los pasajes que diste lectura yo también ya los tenía anotado. Y el 119, 105, como dice, lindos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que podamos, como decía nuestra hermana también, meditar en nuestro caminar, en nuestro andar. Que el Señor les bendiga. No sé si mi hermano Leandro tiene algo más. Bueno, si no, estaremos pasando al tercer bloque. Para cerrar simplemente la idea, ¿no? Qué importante que es que el camino se construye paso a paso. A veces vemos los destinos como muy lejos y uno dice, soy una persona pecadora, ¿cuánto me falta a mí para ser salvo, no? Bueno, se empieza por el primer paso, que es aceptar el señorío de Jesús, hacer esta oración que todos sabemos que tenemos que aceptar al Señor y no quedarnos solamente con ese primer paso, porque es muy lindo el primer paso de orar, pero es levantarme cada día sabiendo que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Amén. Y en esa renovación de la misericordia, sentarme frente a Dios y decirle, bueno, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cuál es mi paso de hoy?
no intentemos caminar un camino, porque por ejemplo para ir de Jerusalén a Roma no vas a llegar en un día, pero paso a paso Pablo llegó. Así es. Y bueno, y queremos invitarlos a que en los comentarios nos puedan agregar algún pasaje bíblico referente a los caminos del Señor o a los caminos errados del hombre, para compartir con nosotros esta charla, este debate, esta enseñanza que tuvimos hoy, ¿no? Nosotros traemos muchos versos bíblicos, pero le invitamos a que también ustedes puedan participar en esto y en los comentarios agregarnos algunos pasajes más que nosotros no hemos citado. Hay mucho. Hay mucho para charlar, los invitamos a charlar. Amén. Cada comentario, cada like nos ayuda a que podamos llegar a más Y personas. nos bendice, Y sí. nos bendice muchísimo para Muy poder bien. compartir esta bendición. Ya hemos llegado entonces al término de este programa, de esta enseñanza que dice, como estamos hablando sobre este tema, y como mi hermana lo decía, ¿no? Que es muy amplio todo, solamente que tendríamos que estar un tiempo más largo, pero ya damos término a este programa, así que será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga y mediten y compartan, como decía nuestro hermano, que puedan dejar si le ha agradado este programa o no. Para nosotros nos va a hacer bien, ¿sí? Siempre estamos muy nerviosos, yo hoy he estado muy nerviosa en este programa, pero bueno, con la ayuda del Señor nos vamos trabajándolo esto, ¿no? Así que no es fácil porque estamos hablando de la palabra del Señor. Así que me despido de todos ustedes, mis amados. Será hasta una próxima. Hermano Leandro. Bien, será hasta la próxima, también una enorme bendición y esperamos su comentario. Así es. Un gran cariño para todos Ujú. y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.